Después de lograr la independencia de España en 1821, los mexicanos tenían la esperanza de entrar a un periodo de libertades y prosperidad, pero este nunca llegó. Entre 1821 y 1867, México enfrentó una invasión española de reconquista, 2 francesas y una estadounidense. También perdió la mitad de su territorio y enfrentó una serie de conspiraciones, debates, levantamientos, cuartelazos, intervenciones extranjeras, batallas heroicas, traiciones y actos conmovedores de resistencia. Fue un periodo de cambios profundos que llevó a una segunda gran transformación nacional. Para nacer como Estado soberano, México tuvo que hacer su segunda gran revolución, la reforma de los liberales. Nos dice el caricaturista, pintor, escritor y activista político Rafael Barajas Durán. Los insurgentes creían que la independencia de España le traería al país libertades, riqueza y estabilidad. Pero esto no ocurrió, porque es muy difícil cambiar los usos y costumbres y cambiar la forma de pensar de una sociedad. La vieja sociedad colonial seguía viva y no le permitía al país ser una nación independiente. Dividía a la sociedad en función de su raza y la mayoría de sus integrantes vivían en la pobreza y la ignorancia, mientras unos cuantos privilegiados tenían el poder y el dinero. Todos eran católicos, y la Iglesia, la institución más rica y poderosa de la nación, concentraba tierras, bienes urbanos y dinero. Desde muy temprano, en el México independiente, se formaron 2 bandos políticos, cada uno con un proyecto distinto de país: los conservadores y los liberales. Los liberales, herederos de los insurgentes, exigían cambios profundos en favor de la libertad, la igualdad y la justicia. Defendían el derecho a la libre expresión, la libertad de prensa, de pensamiento y de comercio. Un gobierno que representara al pueblo y en el que no hubiera un poder absoluto, sino 3 poderes: el presidente, el Congreso y la Suprema Corte. Aunque eran católicos devotos, buscaban un Estado soberano laico, libre e independiente. Su modelo era Estados Unidos. En contraste, los conservadores, que estaban en contra de los cambios, pretendían regresar al orden colonial. Querían conservar sus privilegios económicos y políticos, así como los de la Iglesia, pues era su gran aliado. Su modelo eran las monarquías de Europa. Tenían tal poder que la independencia de México solo se logró cuando estos grupos conservadores pactaron con los insurgentes el Plan de Iguala, que prometía defender la religión católica, consumar la independencia y que todo el país fuera gobernado por un pariente del rey de España. Los conservadores se agruparon después en la Logia Escocesa y defendieron la idea de un poder fuerte, una república centralista. Los liberales se organizaron en la Logia Masónica Yorkina, bajo el modelo norteamericano, buscando una república federal, en la que cada estado tuviera cierta autonomía. Estos 2 bandos, entre 1821 y 1863, se pelearon por el poder y se alternaron, casi siempre de forma violenta, mediante cuartelazos y golpes de estado, lo que impidió la construcción de un estado sólido y soberano, y derivó en una violenta guerra civil. Y además, propició la intervención de potencias extranjeras. En esta etapa de su vida, México tuvo 50 gobiernos distintos, un emperador, 16 presidentes y 33 gobiernos provisionales. Con avances y retrocesos, la segunda transformación del país se dio en 4 periodos. El primer gobierno del México independiente fue un régimen monárquico, el primer imperio mexicano encabezado por Iturbide. Atacado por los liberales y los monárquicos, muy pronto se exilió en Europa, y cuando regresó al país para avisar que España organizaba la reconquista,
fue detenido y fusilado, pues se le había declarado traidor. México tuvo en 1824 una constitución de república federal, que buscaba conciliar los intereses de liberales y conservadores. Al terminar el periodo del primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, se presentaron 3 candidatos a las elecciones, y el favorito del pueblo fue Guerrero. Guerrero impulsó proyectos que habían sido el anhelo de los insurgentes. Además, expidió el decreto de abolición de la esclavitud, que había sido presentado por Miguel Hidalgo en 1810. Guerrero, que había salido al combate tras la rebelión de su vicepresidente para derrocarlo, fue detenido con engaños y fusilado en Cuilapan, Oaxaca, en 1831. Durante un breve periodo, Valentín Gómez Farías, el principal dirigente de los liberales, quedó al mando de la nación y promovió varias reformas constitucionales para transformar al país, conocidas como la Primera Reforma, en la que, mediante una serie de leyes, buscó, entre otros temas, limitar el poder del clero. Las élites civiles y religiosas promovieron levantamientos contra estas reformas liberales y consiguieron que Antonio López de Santa Anna, caudillo oportunista, que fue repetidas veces presidente de la República, retirado en ese momento de la presidencia, regresara, anulara las leyes liberales y disolviera el Congreso. Con esto acabó la Primera República Federal. Para controlar toda la nación, los conservadores impusieron un gobierno centralista que derogó la Constitución Federal de 1824 y promulgaron las 7 leyes constitucionales con un supremo poder conservador, grupo de notables que estaba por encima de los 3 poderes, y dividieron el territorio en departamentos, suprimiendo los congresos locales. Este poder central no trajo estabilidad, por lo que en el periodo de 1837 a 1842, México sufrió varias intervenciones y pérdidas. Ante la amenaza de invasión de Estados Unidos, Valentín Gómez Farías, presidente sustituto, que había restaurado la Constitución Federal de 1824, preparó la defensa de la nación. Pero la situación era desastrosa. La intervención de Estados Unidos, que duró de 1846 a 1848, cayó sobre un México dividido y en bancarrota económica, política y moral. Las tropas norteamericanas tomaron el puerto de Veracruz y después la Ciudad de México. Casi 5 meses más tarde, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que estableció nuevos límites en nuestra frontera, con una pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Los pleitos y la guerra civil entre liberales y conservadores continuaron. El presidente Comonfort se sumó a un golpe de Estado contra la República Liberal que él mismo encabezaba, pues le pareció que esta era inviable. Entonces, la primera magistratura quedó a cargo de Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. El nuevo gobierno liberal había promulgado una serie de leyes avanzadas, las leyes de reforma, entre ellas la Ley Juárez, que suprimía los fueros militar y eclesiástico, y establecía la igualdad de todos ante la ley. Y la Ley Lerdo, que dejó libre para su venta los bienes de las comunidades indígenas y los del clero, con el fin de crear la pequeña propiedad. La jerarquía eclesiástica enfureció cuando le tocaron sus fueros y sus bienes. Bajo la presidencia de Juárez, el 5 de febrero de 1857, el Congreso de mayoría liberal promulgó una nueva constitución que le dio garantías individuales a los mexicanos. Permitió la libertad de expresión, de educación, de asociación, de tránsito y de trabajo. Estableció una república representativa, democrática y federal. Reafirmó la abolición de la esclavitud. Permitió la enseñanza laica, la venta de bienes de la Iglesia y quitó los fueros y privilegios al clero. Este fue el principio de la separación del poder religioso del poder político. Una comisión de conservadores propuso al emperador Napoleón III que les ayudara a derrocar al gobierno de Juárez y le ofrecieron formar una colonia francesa encabezada por un príncipe europeo. En 1861, Napoleón III
decidió intervenir y fundar un imperio en México y acotar el crecimiento incontenible del imperio yanqui. La guerra civil entre liberales y conservadores derivó en una guerra internacional. Napoleón III creyó que conquistar México sería fácil y rápido, pero Juárez tenía más apoyo del que creían, y millones de mexicanos repudiaban la intervención. El monarca francés impuso en México como emperadores al príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota, instaurando el Segundo Imperio Mexicano. En 2 años, Napoleón les retiró su apoyo, cuando Estados Unidos salió de su guerra civil y manifestó su rechazo a la intervención de Francia en México, y en Europa, Prusia se volvió una amenaza para Francia. A casi 3 años de haber llegado a México, Maximiliano se quedó solo, y aunque logró armar un ejército imperial propio, debió rendirse a las fuerzas republicanas que seguían apoyando a Benito Juárez, quien había llevado la presidencia de manera itinerante por distintas zonas del país. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Tras la caída del Segundo Imperio, se restauró la República. El bando conservador quedó completamente derrotado y fuera de la escena política por años. Y México jamás volvió a ser invadido por una potencia colonial europea. Así se sentaron las bases para la construcción de una nación libre e independiente. Así se concertó la segunda independencia de México y la segunda gran transformación del país.